Continuamos con la información, vamos a hablar de gasto público. Un especialista, Miguel Solé, analista financiero, especialista en esta materia, gasto público, secretario de Estado en el gobierno de el presidente Menem entre el 93 y el 99, para hacer un poquito de Wikipedia. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una presentación y un poquito de Wikipedia, ¿no? Bueno, gasto público, algo que está muy en boga, de cuál es el verdadero gasto público. ¿Está mal gastar de más? ¿Está bien siempre que se pueda financiar? Contanos un poco qué es lo que pasó con el gasto público en el mes de marzo. Bueno, no sé, vamos por parte. Gastar mal siempre está mal, aunque sea tu propio dinero, y es peor si esto es público, si estás administrando recursos públicos. Y la calidad del gasto empeora mucho cuando no se paga a tiempo, se compra mal, con inflación, se compra con sobreprecios, en fin, hay que gastar bien y en lo que hace falta. Es mucho más complicado que en la economía familiar porque estás usando recursos, administrando recursos públicos que son de todos. En marzo, te diría desde diciembre hasta marzo, va muy bien el gobierno según mi criterio, más allá de que creo que en el ajuste del gasto público funciona más la licuadora que la motosierra, es decir, la inflación, la pérdida de poder financiero de todas las reparticiones públicas, el tiempo que tardaron los nuevos funcionarios a aprender a tocar los botones y a gastar, eso ayudó a reducir el gasto. Pero la reducción del gasto público implica gastar menos y mejorar la calidad del gasto, y bueno. Claro, porque sí, hablábamos yo de... no estoy en el gobierno, y imaginarse el poder no es lo mismo que ejercerlo, y yo lo apoyo. Veo cosas que por ahí deben haber sido más drásticas aún. Más drásticas aún. Te pregunto, Miguel, desde lo que tiene que ver con los subsidios. Buena parte de esos subsidios formaban parte de el ingreso indirecto de los argentinos. ¿Está bien recortar por ahí? ¿No hay otras partidas para recortar del gasto público que no sea el transporte, por ejemplo? Bueno, no es tan así. Los subsidios benefician a quienes los reciben. Yo vivo en Santa Rosa, La Pampa, y la luz la pago, me volvió a subir, pero la pago mucho más cara que la que pagan en Capital Federal. ¿Por qué? Porque en Capital Federal los subsidios son mayores. El transporte forma parte del salario que es pésimo. El salario promedio ahora debe ser $600, y entonces la gente obviamente no puede pagar el transporte lo que vale y se subsidia. Pero se subsidia a los que trabajan con plata de todos los argentinos. Así que siempre son más los que ponen que los que reciben un subsidio. Eso, no sé si es claro. Eso sí, queda claro, y muchas veces mucha gente del interior nos lo plantea. Los que vivimos en capital no determinamos si hay un subsidio o no hay un subsidio, eso lo determina el Estado Nacional. Digo, de alguna manera, hoy a la gente de capital o a la gente de la provincia se ve afectada por estas subas. Por eso digo, cuando alguien tiene un ingreso indirecto, de alguna manera es incrementar el gasto sin incrementar los ingresos de la gente. Por eso digo, más allá de ese gasto, ¿qué otro gasto se puede recortar? Porque por otro lado también se habla de compras que mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Vos hablabas de tocar los botones para comprar. Bueno, 24 aviones supersónicos, no sé si es parte de un recorte o un aumento en el gasto. Bueno, esa compra yo no conozco el detalle, sé que es una compra financiada, aumenta en todo caso la deuda. Pero bueno, para eso elige uno un presidente, para que decida en qué y cómo administrar el presupuesto público. La gente que lo votamos no tenemos nada que decir. Yo tengo que decir cosas de gastos que hacía el gobierno de Fernández, pero bueno, no viene al caso. Es una cuestión, cuando uno elige un administrador, entre las cosas que decide es que el administrador
bueno, defina en qué gastar y cómo gastar. De esta manera el gasto público se está achicando bastante en marzo para poder llegar a un déficit cero. La pregunta ¿es sostenible en el tiempo con estos recortes y estos ajustes? O también dependés del crecimiento, por supuesto, de la Argentina, ¿no? En este momento la recesión es muy grande y la expectativa mayoritaria de los argentinos es que hay que aguantar y que hay esperanza. Eso es lo que dicen las encuestas. A nadie le está saliendo gratis. Es algo alguno que estará haciendo negocios con esta situación. Pero cuando yo te decía que hay más licuadora que motosierra, quiero decir que la pérdida de valor del dinero, el aumento de las mercaderías o de los servicios que uno compra, está haciendo que baje también el gasto, y está bajando. Claro. Con la recesión los ingresos que recibe la nación por los impuestos que le corresponden. Entonces va a haber, si no hay endeudamiento, va a haber menos recursos para hacer las funciones que el gobierno nacional decida llevar adelante en la intensidad que decida llevarlas adelante. Aprovechemos tu expertise en el gobierno del presidente Menem. ¿Cuáles serán las diferencias que vos podés encontrar cuando hoy el presidente Javier Milei reivindica mucho el periodo de los 90? Contame un poco cuáles eran las diferencias, porque todos dicen que son muchos años de decadencia, muchos años de gobiernos que nunca lograron nada. ¿Qué diferencias ves hoy entre el gobierno de Carlos Menem y lo que quiere hacer Javier Milei? Bueno, las diferencias primero son 30 años y pasaron muchas cosas en el mundo y en el país en estos 30 años. En segundo lugar, una de las cosas que quedó, y yo creo que lo piensa todo el mundo, aunque no lo ejerce todo el mundo, del gobierno de Carlos Menem, es que se estableció que no se puede gastar más de lo que está financiado, ya sea por recursos propios o por endeudamiento. Que en el gobierno de Menem el endeudamiento también fue un recurso que se utilizó mucho. Ay, Miguel, te estoy perdiendo. Por primera vez hubo presupuesto público en el año 93, presentado en el año 92, con una nueva ley de administración financiera que hacía 30 años que funcionaba el país sin presupuesto. No se conocía la deuda externa y se pagaba de acuerdo a la demanda de los acreedores, no había un seguimiento de esas cuentas. O sea, hubo muchas reformas y transformación. Hubo también reducción, privatización, reducción de empleados. Y este gobierno recién empieza. Estamos comparando 10 años de un gobierno de Carlos Menem con un gobierno que tiene 4 meses hoy, justamente. Entonces, claro, no, yo hablaba... No es comparable. No fue comparativo, es que es en función de lo que antes teníamos hace 30 años, obviamente todo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, sí. El presidente Menem era una persona avanzada para aquel momento, digo, hoy Javier Milei lo reivindica de muchas maneras, digo, ¿cómo se gastaba? Si son parecidos los administradores y si administraban de alguna manera lo mismo. O sea, había más para administrar en otro momento, como en la presidencia del doctor Menem, a partir de las privatizaciones, y si hoy prácticamente lo que tenés que administrar prácticamente es escasez, ¿no? Es diferente. Situaciones económicas. En los 90, las privatizaciones se hicieron fundamentalmente para dejar de gastar con recursos públicos. En el caso del transporte de ferrocarriles, por ejemplo, decían, soy especialista en el tema, se decía que se gastaba $1 millón por día, y me parece que esa cifra es parecida a la que se paga hoy en subsidios para el conurbano y capital federal de los trenes, por ejemplo. No había plata. Los primeros inversores del 89 fueron Bunge y Telefónica. No quería venir nadie porque Argentina
no pagaba y tenía todas las cuentas mal. Creo que había 60 millones de dólares cuando asumió Menem en el Banco Central después de la primera hiperinflación. Era una situación caótica como ahora, pero tal vez ahora sea peor porque lo que no había en ese entonces era un 50% de pobres, que ahora lo hay. Eso es tal vez la mayor diferencia. Claro, cuando tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Milei, él planteaba que el mejor ministro de Economía había sido Domingo Cavallo, pero me dejó bien en claro que el caballo de Menem, porque la importancia del ministro de Economía era el presidente al cual respondía y las decisiones que podía llegar a tomar. Respecto a también... Obviamente. Sí, te escucho, Miguel. No, obviamente sí, es así. La diferencia está que Menem era un político y Javier Milei es esencialmente un economista, ¿no es cierto? Entonces, son historias diferentes, tiene muchísimo más que demostrar Javier Milei porque es un político nuevo. Yo tengo mucha esperanza en que vaya bien, aunque algunas cosas que hace o dice no me cuesta entenderlas. Pero el camino sí es el que yo considero que seguir. Tal vez yo sería más drástico en la reducción del gasto y empezar a reducir impuestos, que es lo que afecta más a la actividad privada y todavía no se puede hacer porque, los recursos no alcanzan, pero hay que hacerlo cuanto antes. Miguel, la última vez para cerrar, ¿sentís que cambia el administrador, como vos hablabas del administrador anterior, de Alberto Fernández, pero en este caso es el dueño del consorcio y el administrador también, porque Javier Milei es economista? ¿Ayuda mucho a entender un presidente ser economista? En una Argentina que el 80% de los problemas son económicos, ¿no? Yo no sé si ayuda o no ayuda, yo creo que le está yendo muy bien, con una expresión política provocativa, y que la sociedad, no así los políticos tal vez, pero la sociedad mayoritariamente sigue apoyando, Claro. a pesar del ajuste, la escasez, la inflación que no termina, en fin. Hay que darle tiempo y lo mejor que nos puede pasar es que nos vaya bien y que le vaya bien a él, porque si no, cualquier otra cosa es necesariamente peor. Sin duda. Miguel, muchísimas gracias. Miguel Solé, especialista en gasto público, por estar con nosotros. Gracias por llamar. Un gran